En el año 1968, ustedes saben que ocurrió la ofensiva revolucionaria, la microfracción, ese grupo de disidentes al servicio de Moscú, que casi le dan un golpe de Estado a Fidel Castro. Fidel Castro y su revolución buscaba la alianza de la Unión Soviética, pero no querían perder la autonomía y se querían sentir pues que eran exportadores, y así Fidel Castro lo anunció desde La Habana, que iba a la revolución cubana. No se contentaba con ser ella misma motivo de la liberación del pueblo de Cuba frente al imperialismo yanqui, así le decían, Cuba, primer territorio libre de América, se decía por la radio continuamente, sobre todo Radio Rebelde, pero Fidel Castro anunció de que iba a exportar la revolución, y eso no le gustó a Moscú, porque ya Khrushchev estaba haciendo arreglos dentro de la Guerra Fría para repartirse el mundo con los norteamericanos, y no cuadraba la caja que Fidel Castro abriera un tercer frente, que además levantaba las sospechas de los Estados Unidos de que la Unión Soviética tenía dos caras, una la que abiertamente buscaba diplomacia y entendimiento entre las dos grandes potencias del mundo, y la otra en que usaba a Cuba de forma disimulada para expandir su influencia en la América Latina, que según la doctrina Monroe tradicionalmente competía a los americanos. América para los americanos. Cubanos, pues recostados muchos a los subsidios generales, no querían trabajar por un dinero que cada vez valía menos. En el año 70, en medio de toda esa crisis y de la avanzada, pues Cuba reconoce al Vietcong, primer país del mundo en que reconocer al Frente de Liberación de los vietnamitas. La zafra ya se va anunciando que va a ser grande para salir de la situación crítica. Fidel Castro va perdiendo la fe en que Cuba pueda tener pues una productividad que nos libere del monocultivo de la caña. Y Estados Unidos en ese mismo año, en el 70, aparte de que ya la zafra, pues la de los 10 millones fracasó, pues Estados Unidos le demanda a la Unión Soviética, empiezan a haber unas grandes confrontaciones diplomáticas, porque Estados Unidos cree que en Cienfuegos se está haciendo una gran base militar soviética. Los soviéticos lo niegan, pero allí en eso se queda. En el 72, pues tras el fracaso de Fidel Castro por reactivar la economía, tras el fracaso de la zafra de los 10 millones, pues Cuba se rinde. Ayer les comenté esto, se rinde al Kamen, es parte en el 72 del Kamen, y ya el Kamen, con un ejército de instructores militares y sobre todo económicos, le va diciendo a Cuba cuáles son las reglas del juego, ¿no? Que tiene que eliminar eso del estímulo moral, que hay que dar estímulos materiales para aumentar la productividad, una especie de capitalismo de Estado. Eso es lo que se comienza con la asesoría de los instructores soviéticos a implementar dentro de la economía cubana. Estamos hablando del año 72. Fidel Castro, me imagino yo que siguiendo los consejos de los asesores económicos soviéticos, pues de una masa monetaria de 3.000 millones de pesos, elimina 600 millones, recoge dinero y lo elimina 600 millones de pesos para que no haya tanta inflación y para que sea más rentable, ¿no?, el salario de los trabajadores, porque le está dando salario a todo el mundo. En el año 73, repito, es por primera vez se implementa la experiencia del poder popular en Cuba. Se usa la experiencia se implementa en Matanzas por primera vez, y esto también por consejo soviético posiblemente, ya que tenían una estructura parecida en la Unión Soviética. En muchas repúblicas, no en todas, pero estaba implementado esto del poder local, algo sustituto al poder municipal en los sistemas liberales, pues sería el poder popular, algo más cercano también al bolcheviquismo, ¿no?, a la colectividad y no centralizada en La Habana. Esta experiencia se hace en Matanzas. Creo que fue un fracaso, pero más tarde de cualquier manera se implementó en toda Cuba. El poder popular empieza en el año 73. En ese mismo año, en el 73, en Argelia, en el encuentro de países no alineados, descaradamente ya Fidel Castro, subordinado al Kamen, pues defiende, repito, descaradamente a la Unión Soviética como uno de los dos bandos de la Guerra Fría donde se hacían mejor las cosas. Dice Fidel Castro con miles de elogios que la Unión Soviética es superior, y desmiente lo que otros líderes de los países no alineados denuncian como los dos frentes, las dos superpotencias que pretenden dominar al mundo entero. Fidel Castro dice, no son dos potencias, esto no es una lucha entre dos gigantes, hay uno que lo hace bien, que la Unión Soviética. Evidentemente, después de que se había visto que Fidel Castro en el 68 justificó la intervención de una de las dos potencias
en Checoslovaquia. La Unión Soviética había invadido a Checoslovaquia, había destruido una revolución humanista, socialista, pero humanista. Los checos querían construir un socialismo con rostro humano y Fidel Castro apoya la intervención de la Unión Soviética y de las tropas del Pacto de Varsovia, como aplastan ese intento, ¿no?, de soberanía de los checos. Fidel, al apoyar esto, pues mucha gente pensó desde el mundo de los países no alineados que Fidel Castro simplemente estaba al servicio ya de la Unión Soviética por haber fracasado en su intento de ser autónomo desde el punto de vista económico. Ya estamos en el 74, Brezhnev visita Cuba, por cierto, en el 74, más cerrado todavía el bloque, la economía totalmente planificada, pero ya han desaparecido los estímulos materiales, y en el 75, ya estamos terminando, el referendo de la Constitución, que para el 76 se implementa, y ya en el 75 Cuba pues empieza abiertamente a apoyar las guerras indirectas que la Unión Soviética hace en África. En Estados Unidos se acusa a Cuba de haber estado detrás apoyando totalmente al MPLA en Angola, y además de estar enviando hombres secretamente. Fidel Castro enviaba a hombres en el año 75, enviaba soldados cubanos a pelear en Angola, y los enviaba en barcos de la Unión Soviética, barcos petroleros, falsamente tanques de petróleo que iban vacíos, iban llenos de soldados, y bueno, Kissinger lo supo, lo denunció continuamente, y en el año 75, repito, pues ya creo que fue en el 75 o en el 76, Kissinger advierte de que va a haber una represalia. Hace muy poco tiempo nos enteramos, porque hay desclasificación, de que Kissinger incluso dijo, vamos a bombardear varias ciudades, y recomendó bombardear varias ciudades de Cuba por la injerencia de Cuba en los asuntos de los Estados Unidos, que también está haciendo injerencia, obviamente, porque África se ha convertido en un campo de batalla indirecto de las dos grandes potencias, pero Kissinger amenaza, incluso propone bombardear varias ciudades de Cuba. Esto obviamente no ocurrió. También este es el año ya de la Constitución, esto ya me pasé un poquito hasta el 76, y es también el año en que cae el avión, es derribado un avión de la cubana de aviación, la tragedia terrorista de Barbados. Tragedia porque no se esperaba, inesperada y sin ninguna posibilidad de recuperación, porque después que ocurre una tragedia, pues no se puede remediar, es un mal sin remedio. Todas esas vidas se perdieron, y todo eso fue en el año 76, es importante. Kissinger amenazando de destruir a varias ciudades de Cuba con bombardeos desde Estados Unidos abiertamente, y todo por la reacción que Kissinger tiene ante la injerencia de Cuba, de Fidel Castro en África, y también por haberse acercado Cuba ya al Camen, y por haber apoyado al MPLA. Esa es la reacción, y pudiéramos también insertar el derribo de avión de Barbados pues dentro de esa guerra quizás sucia que se estaba haciendo, porque hay cosas que se hacen abiertamente y otras que se hacen por detrás. Yo aquí termino. Sí, les digo que en el 77, un año después, el Camen, al cual ya Cuba estaba subordinada, anuncia abiertamente que va a construir una planta nuclear en Cienfuegos. Y bueno, eso lo dejamos para la próxima vez. Yo creo que he tratado de ser lo más resumido posible, del 68 al 76, donde ya se tuvo una constitución, y a partir de allí, pues la revolución está, digamos que institucionalizada, y lo más parecida posible ya a la economía de la Unión Soviética, al capitalismo de Estado de la Unión Soviética, impuesto en definitiva, por la incapacidad de Cuba de tener una economía autosuficiente, ya que la zafra había fracasado.